Siempre nos preguntamos por qué tengo un comportamiento, nunca recuerdo haberlo tenido, no he visto, no lo recuerdo, pero no sé por qué tengo este sentimiento y casi esa es la pregunta muy natural que hacemos o que escuchamos también, ¿no? Y algunos papás van a inclusive tener que decir, yo no recuerdo haber enseñado estas cosas a él. Ustedes saben que desde muy, bueno, ya estamos introduciéndonos en los temas que nos traen aquí y hemos ido viendo que justamente tiene mucha repercusión y mucha referencia a lo que ha ocurrido en nuestra niñez, en nuestra infancia, ¿no? Y al introducirnos en este tema que nos trae en esta tarde, vamos a ver algunas expresiones, conductas, manifestaciones en los infantes hasta cierta edad, lo que muchos hablan de la segunda infancia, no la primera infancia, de 0 a 3, 4 años y 5 años en algunos casos. Hay una segunda infancia que va después hasta la preadolescencia, después de la adolescencia y los jóvenes, ¿no? Dependiendo qué escuela es la que clasifica en diferentes maneras la etapa del ser humano. Y en ese proceso van a ocurrir algunas circunstancias en los chicos, pero para poder entender nosotros otra vez tenemos que volver a involucrarnos en este proceso en el que los chicos están pasando, experimentando, viviendo. Y ustedes saben que ella es la que va alimentando y se va estructurando la persona que sería más adelante. El otro asunto que encontramos allí es que una vez estructurado, estoy haciendo un repaso, estructurado, entonces nosotros nos comportamos de acuerdo a la estructuración que hemos recibido. Estas pueden tener cargas o referencias o experiencias positivas o pueden ser negativas también. Las dos se incorporan. Sin embargo, a veces enfatizamos un poco más o nos causa mucha controversia las que consideramos que son negativas, ¿no? Entonces, en ese proceso, en ese desarrollo, se van a manifestar algunas características que pueden aparecer como algunos trastornos, quizás. No me gusta el término trastorno porque da la idea que está involucrado de una manera muy negativa mentalmente, ¿no? Yo diría que más que trastornos, algunas manifestaciones producto de algo que está ocurriendo en este proceso con los chicos, ¿no? Así es que les voy a compartir la diapositiva que nos va a permitir ir avanzando en ese material. Entonces, vamos a ver entonces allí este módulo que tiene que ver con la psicología infantil. Necesariamente tenemos que conocernos, necesariamente tenemos que involucrarnos en el tema de la psicología porque este es específicamente la materia medular de este programa, ¿no? La psicología. Y en este caso, la infantil. Y vamos a ver en esta etapa de la infancia todas aquellas cosas que se van a ir manifestando, o sea, aquellos comportamientos que se van a ir manifestando. Y hay que prestar mucha atención porque va a ser un insumo que nos va a ayudar mucho en las explicaciones de algunas deficiencias que vamos a ver en las personas, ¿no? La psicología infantil se traslada hacia la parte del origen del ser humano en el nacimiento de un bebé. Y allí en el nacimiento de un bebé, quiero que se centren en esta parte, es la familia. Y el bebé cuando aparece, sus primeras impresiones que está recibiendo son aquellos rostros que está viendo, es papá, mamá, y luego a los hermanos. Al comienzo no identifica necesariamente quién es quién, pero va a ir haciendo cierta diferencia
por la forma, por ejemplo, cómo se relaciona con mi mamá, cómo se conecta con la mamá más constantemente, y un poquitito más alejado quizás a papá y a los demás miembros de la familia. Pero el contacto directo es más con la mamá. Entonces, esas son las primeras impresiones que va teniendo el niño desde muy, muy pequeño, ¿no? Desde muy bebé. Y ese íntimo contacto, en cierto modo, es un contacto precoz. Le decimos precoz porque él todavía no logra aparentemente tocar, pero él está visualizando y está teniendo un contacto visual con las personas. Va distinguiendo algunos gestos que no las define todavía muy bien, pero internamente, psicológicamente va produciéndose en él una especie de espacio de seguridad, de concordia y de paz que le agrada. Eso le gusta al niño, ¿no? Entonces, en ese ambiente va a crecer y va a tener un significado alto la necesidad del mutuo intercambio emocional. Esto es definitivamente lo que va marcando en el bebé. Entonces, sonrisas aquí, sonrisas allá, palabras que emite cada uno de los miembros, de cómo se van acercando, el contacto, la mano, cargarlo, hablarle. Él va distinguiendo todo esto, ¿no? Y allí está haciendo una especie de intercambio. El niño empieza a tratar también de hacer lo mismo, se mueve, parece que sonríe y logra gesticular. Entonces papá y mamá dicen sonrió, mira, está alegre, vamos relacionando nosotros esto. Y el niño se va sintiendo excelentemente bien en ese espacio de confort que está percibiendo y viviendo y experimentando, ¿no? Entonces, allí entonces está mamá que le toca, hay comunicación directa con el bebé a través de las manos, la primera es a través de la visualización, no necesariamente la primera, no es casi simultáneamente que está ocurriendo el contacto con los senos para tomar para adelantar la mano de la mamá, y el bebé capta y capta también la respiración, y en eso todo esto le va mostrando esta sensación agradable, ¿no? Siente el pecho, las manos, latir del corazón, y eso le da una sensación de seguridad. Muy bien. Entonces, frente a eso, los niños están empezando a hacer relaciones. Y estas relaciones necesariamente solo se hacen con personas. Por lo tanto, se necesita personas. Y allí estas personas que le acompañan, y aquellas personas que le dan el cuidado, y aquellas personas que le dan la seguridad, que no es otra cosa más que los padres, ¿no? Entonces ven esta compañía, el cuidado, y le da seguridad a esto. Ahora, otra vez, el bebé no está percibiendo esto, simplemente está experimentando esta situación, las circunstancias en las que se va dando todo esta relación que se está manifestando. Y eso le produce una estimulación efectiva, ¿no? A una ausencia de estos patrones, ¿qué es lo que va a pasar? Lleva a los trastornos psicológicos del niño y del adolescente. O sea, estas primeras impresiones son las primeras impresiones que se graban en el niño. Conforme van pasando los días, las semanas y los meses, entonces estos primeros contactos, cuando es muy pequeño el bebé lo ha grabado, va creciendo, sigue grabando y va viendo después que conforme va el primer año, el segundo año, en algún modo se va distanciando un poco de la atención y la relación que ha tenido al comienzo. Todos muy novedosamente, muy obligados a mirar, a conocer al bebé, a tener esta experiencia de cómo es. Entonces, esto el niño lo está percibiendo. Entonces, cuando empieza a ver esta ausencia, el niño empieza como que a preguntarse, ¿no? No es internamente, sino está buscando algo que parecía que le está faltando, y puede que nosotros no entendamos qué es lo que está buscando porque él tampoco lo entiende. Solo que está como queriendo repetir aquellas sensaciones que vivió en sus primeros días hasta cierta etapa, ¿no? Hasta cierta edad. Cuando hay ausencia de esto, entonces allí empieza a ver
lo que se va a conocer como trastornos psicológicos del niño y trastornos psicológicos del adolescente. Y dentro de estos trastornos en los infantes vamos a ver 11 por lo menos, o sea, hay muchos más. Sin embargo, esas están relacionadas más con el asunto de la conducta. Tienen algún peso también psicopatológico, pero no muy severo, ¿no? Es muy que sí puede ser trabajado y tratado de manera terapéutica, ¿no? No necesitan ustedes ser ni psiquiatra ni psicólogo para poder hacer algo. Entonces, dentro de estos tenemos estos 11 trastornos que hoy necesitamos ver. Uno de los primeros que encontramos es el sueño. Después del sueño puede ser simultáneo, también está la alimentación. Conforme va el niño creciendo, se va a ir conectándose con estos músculos que tienen que ver con la evacuación, tanto de la orina como de las heces, la actividad motora, empieza a balbucear lenguaje, y allí está recordando el asunto de la sexualidad porque está reclamando el contacto con el pecho de la mamá, el contacto con las manos, el contacto con el abrazo, etcétera, etcétera. Además de la actividad normal que tiene, pero la sexualidad normal del niño, que al comienzo no lo distingue todavía muy bien. Luego tenemos el problema de la afectividad. En la afectividad entonces empieza a ver las diferencias entre lo que ha sido el comienzo y lo que va después en el proceso, teniendo ciertos cambios. Luego están los estados de ánimo. También entra lo que es el aprendizaje, las relaciones sociales, normas morales que se establecen en cada cultura, en cada lugar, de manera muy natural, y algunas manifestaciones psicovegetativas. Entonces ahí tenemos estos 11 cuadros que vamos a entrar a manejarlo un poquito más, viendo de cada uno, un poquito más amplio, ¿no? Porque es mucho más amplio. Solo estamos aquí refiriéndonos que estos son los cuadros con los que nosotros nos vamos a encontrar, que hay que tener en cuenta que está en relación a lo que hoy estamos viendo, la psicología infantil. El sueño. El sueño tiene ciertas etapas también, tiene ciertos procesos. De 0 a 12 años tenemos allí que posee un ritmo propio de sueño y vigilia. El método de actividades autoeróticas, o sea, el diccionar, el evacuar, el satisfecho de sus necesidades corporales se duerme. El sueño está ligado a la impresión de saciedad y al despertar está vinculado a la sensación de hambre. Entonces, esto es más o menos entre 0 a 12 meses, que es casi un año. Entonces, el niño se establece en ese patrón. Factores, entonces, de algunos trastornos en relación con esta parte del sueño, ¿no? La inadecuada alimentación del régimen alimenticio, rigidez en los horarios, formas mal aplicadas con las necesidades del niño, falta de estimulación en general y ausencia del contacto y ambiente tranquilizante. Yo más o menos quiero hacer esto una referencia en esta parte. Cuando estamos hablando de ausencia de contacto y ambiente tranquilizante, es que el niño ya está empezando a caminar, muestra cierta autonomía, cierta independencia, pero no lo percibe como tal, sino simplemente como que es empujado de manera muy natural a hacer muchas cosas, porque el ser humano tiene la característica de ser un descubridor y de experimentar también. Entonces, esto es lo que hace, ¿no?, el niño. Entonces, pero también está siempre con el elemento de la búsqueda de la seguridad, a ver si papá está cerca para poder hacer algunas cosas. Todo esto lo hace de una manera no estructurada, pero no consciente, ¿no? Entonces, allí entonces esta adecuación de una aplicación del régimen alimenticio inadecuado va a producir también ciertos estos trastornos que tienen que ver con el sueño. El niño no va a querer dormir. Para ponerles un ejemplo, el niño, por ejemplo, tiene que tomar cada 2 horas leche. Si la mamá ha escuchado con atención las indicaciones del médico obstetra o del médico que le atendió en el parto y que lo está acompañando, si es un pediatra o cualquier otro,
le va a tener en cuenta y le va a decir que el niño va a necesitar tomar sus alimentos cada 2 horas, por lo menos en los primeros meses, ¿no? Algunos pueden ser 6 meses o 7 meses, pero en ese proceso, entonces, el niño tiene que ser educado. Entonces, cuando hablamos de una aplicación de régimen alimenticio inadecuada, estamos hablando que a veces la mamá dice, bueno, ya me cansé de atenderlo cada 2 horas, ahora le voy a dar su última leche y que llore, que se acostumbre a llorar hasta que llegue la hora en la que yo pueda darle. Entonces, ahí empieza a haber un desorden alimenticio, ¿no? Y el niño ya está estructurado. Entonces, ahí empieza a haber sus primeras manifestaciones, ¿no? Esta rigidez, inadecuada aplicación del régimen alimenticio y la rigidez en los horarios, ¿no? Otras que las mamás establecen como horario cierta cantidad de horas y el niño está durmiendo plácidamente, ¿no? Entonces la mamá lo despierta de manera no adecuada para que tome su leche, porque la mamá puede decir, porque si no toma su leche, y si no toma su leche, a la mitad de la noche me va a despertar, yo no quiero ser despertado porque no estoy con sueño atrasado, etc. Es otra de las cosas que les va a producir cierto trastorno. Formas mal aplicadas con las necesidades del niño, de la forma a veces como nosotros aplicamos también, ¿no? Si es con voz alta, voz baja, acurrucando, haciendo mimos, teniéndole paciencia, cantando. Si esto es, el niño percibe como algo que le produce temor y miedo, va a ser causal también para que muestre algunos trastornos que tienen que ver con el sueño. Falta de estimulación en general, eso se está refiriendo en todo momento, ¿no? Cuando está despierto, cuando está durmiendo, cuando se le pone en el suelo, cuando se le carga, cómo se está manejando esta situación con el niño, ¿no? Uno está acompañándole a que gatee, uno está ayudándole a que pueda subir en escaleras, etc., ¿no? Ausencia de contacto y el ambiente tranquilizante. Es importante eso, ¿no? Porque el niño necesita dormir su sueño para que la alimentación que está ingiriendo tenga efectos adecuados en el desarrollo del pequeño, ¿no? Entonces ahí tenemos las manifestaciones que se van a dar de cero. Entonces el niño no va a querer dormir, ¿no? O se va a despertar muy tarde o va a dormir demasiado largo porque no hemos tenido en cuenta estas alteraciones que pueden haber en el niño en relación a su alimentación. De 12 a 24 meses suele estar excitado ante las nuevas posibilidades, recientes adquisiciones, sobre todo del dominio de la marcha, la problemática de la individualización, la saciedad ya no es estímulo para dormir, pues implicaría abstenerse de sus intereses. Muy bien, ¿a qué se refiere todo esto? Desde los 12 hasta los 24 años, que estamos hablando de 1 año hacia 2 años, el niño está teniendo esta figura de que ya el niño camina, ya el niño debe saber comer y tomar sus alimentos por sí solo. Y como que allí, fíjense otra vez aquí, presten atención a lo que estamos diciendo. El niño está en contacto constante de 0 más o menos hasta los 12 meses, ¿no? Que es un año. Pero después esa tensión tan desmedida que teníamos se va distanciando y dice, no, ya está creciendo, ya camina, ya es independiente, pero no es que está atravesando un desarrollo de primero esta etapa y después viene otra y después viene otra. En ese sentido de jerarquía, por ejemplo, no se manifiesta, sino que se va agravando y espera que eso siga todavía funcionando. Pero como está creciendo, quienes le están transmitiendo, quienes le están proveyendo estos insumos para su estructuración de personalidad, es diferente ahora. Entonces el niño está asimilando esos procesos, esas etapas. Y allí es donde va teniendo esas incoherencias, ¿no? Para él, incoherencias, ¿no? Entonces suele estar excitado ante las nuevas posibilidades, ¿no? Que ya ve que camina, ya quiere ir hacia el otro lado y el extremo, quiere agarrar las cosas. Recientes adquisiciones sobre el dominio de la marcha, o sea, en ese proceso que se está consiguiendo, el niño también está participando. La problemática de la individuación, o sea, ya el niño quiere caminar solo. La saciedad ya no es el estímulo para dormir, o sea,
El niño puede estar contento por el alimento que come y está satisfecho, pero a veces tiene problemas para dormirse. ¿Por qué? Porque tiene la impresión de que cuando duerme no va a tener a mamá. Porque en algún momento mamá la llevó a la cuna, después de haber tomado la leche, se ha quedado dormido, después de estar satisfecho, la llevó, la puesto en la cama, el niño no se ha dado cuenta, no se ha despertado. Pero cuando despertó, no le encontraba mamá. La primera imagen o la última imagen que el niño lleva al momento de dormir es que está lactando con la mamá. Se despierta en la cuna y no está la mamá. Esta es una manifestación ya, o es una oportunidad que el niño está tomando como para decir qué ha pasado, dónde está mamá. Y no se sabe de qué manera va a actuar el niño. Entonces a eso se refiere cuando hablamos ahí de esta problemática de la individuación. La saciedad ya no es un estímulo. Entonces implicaría también abstenerse de sus intereses. Cuando hablamos de sus intereses, su interés es dormir, descansar para seguir adelante. Pero ella no quiere dormir porque tiene temor. Ojo, una vez más, no es consciente, tiene temor de que si se duerme, no va a ver a papá otra vez. Y frente a la figura incierta que él está atravesando y experimentando, pues no la quiere repetir. Entonces, hace un esfuerzo sobrehumano para no dormirse, porque quiere seguir en el rostro de mamá y de papá o de las personas de su alrededor, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que vamos ir viendo. Y de todos estos factores del trastorno, entonces hay la incapacidad para soportar el comienzo de la autonomía. Los niños a veces, cuando no sé si alguna vez usted se ha dado cuenta que el niño cuando quiere caminar, entonces tiene la mano tomada de la mamá para que le ayude a caminar, pero luego le suelta. Entonces el niño da los primeros pasos y lo que hace el niño es voltea a mirar si mamá sigue allí. Voltea y se da cuenta que mamá se está alejando, entonces se cae allí mismo y regresa gateando. Y luego dice, creo que estoy confirmando lo que estoy sospechando. Entonces, no le da no le es tan animoso, por así decirlo, ser muy independiente, ¿no? Porque eso significa que se va a tener que separar de mamá. Entonces, allí hay esta incapacidad para soportar el comienzo de la autonomía, llorar, ritos como un medio de resistencia a esa autonomía. Entonces, llora, se sienta, se cae, no quiere nuevamente pararse y está expresando allí una conducta que a veces nosotros no la llegamos a comprender, ¿no? Pero que ahí están relacionados como una especie de trastorno leve, ¿no? Manejable, que está en relación con el sueño. Por otro lado, encontramos que exige su presencia, puede usar algunos rituales, por ejemplo, ¿no? Que le acunen, cuenten historias, arroparse, acomodarse, hacer dormir a sus muñecas o a sus carritos, o dormir con sus carritos, si es que es varón, mecerse, succionarse, pulgar, masturbarse, etc. Cuando hablamos de masturbarnos, allí no estamos hablando de la manera que ya comprendemos nosotros de masturbarse, ¿no? Simplemente hay una especie de erección al niño cuando quiere orinar, entonces él se frota, se cae, se frota muy fuertemente a veces y el pene del niño sigue todavía allí hendido muy fuertemente. Entonces el niño se da cuenta que hay algo que no puede controlar, ¿no? Entonces todas esas experiencias el chico va experimentando. Entonces, ¿qué más tenemos allí? Arroparse, etc. Masturbarse, ¿no? Etc. Entonces estamos horarios irregulares, por ejemplo, ambientes ruidosos, sobreestimulación también. O sea, sí, bien cierto que tenemos que estimular, todo tiene un límite. Sobreestimular es sacar más allá de lo que el niño está esperando, y eso es muy riesgoso en el caso de los chicos, ¿no? Porque van a exigir de todas aquellas cosas que papá y mamá no pueden concederle, ¿no? Entonces allí, después de estos 12 meses hasta los 24 meses, que vienen a ser 2 años, van a haber estas dificultades ya que se van a ir manifestando y todos van a estar relacionados con el asunto del sueño. De 2 a 5 años ya es una etapa un poquito más grandecito. Ya el niño dice, durante la fase del sueño hay una ruptura con el mundo exterior. Entonces ella se da cuenta que cuando duerme se distancia, ¿verdad?
del mundo exterior, ¿no? Y esto le va a producir no solamente una pregunta de qué está pasando, sino una sensación de temor y miedo y de inseguridad. Inseguridad. Las muestras de ansiedad también el niño lo va a manifestar, que están relacionados con el sueño en esta etapa. Se dan en forma de dificultad para irse a la cama, pues supone separarse de su madre. Si la estimulación no es adecuada, en la relación con el niño, el sueño estará interrumpido. Estos días, una mamá embarazada le decía siempre a su niño, mira, acá hay un hermanito de ellos. Todavía no sabían qué iba a hacer, ¿no? Si era varoncito o mujercito. Entonces el hermano mayor está ansioso por ver al hermano. Entonces que ayer le dan la noticia de que ya saben quién es una niña. El niño se ha frustrado y el niño se ha puesto a llorar. Entonces me preguntan qué debo hacer. Es hablarle. Y cuando le dijo, mira, no es un hermanito, es una hermanita, y el niño se puso mal, dijo, yo no quiero una hermanita, yo quiero un hermanito. Yo no quiero. Y cuando le han insistido, ha rechazado. Entonces, claro, pero ¿cuál es la relación con esta figura del sueño, dirán ustedes? Porque lo que estamos hablando aquí es que el niño, por ejemplo, allí ya no quiere ir a dormir. Si al no querer ir a dormir, el niño está manifestando esta conducta de temor y de inseguridad, porque está viendo que ahora, ¿qué va a pasar, no? Hay una niña que se va a interponer, no es lo que esperaba, y se va a la cama y no quiere dormir. Porque está ahí ahora pensante, latente, de que puede salir de repente rápido y empieza a preguntar a su mamá cómo es que ha estado él, cómo ha estado adentro y cómo ha salido. Entonces ya está él preparando una figura para lo que va a ocurrir, ¿no? Y el niño ya está. Y esto se va a ir en cierto modo acumulándose y cargándose de tensiones el niño para ir a dormir. Y es muy probable que allí pueden manifestarse también algunos otros trastornos, ¿no? Porque va cargado de tensiones hacia dormir, porque está retrasando el sueño natural y los horarios normales, ¿no? Entre los tres, a ver, ¿qué más tenemos allí? La muestra de ansiedad en la relación con el sueño está en forma de dificultad para irse a la cama, ¿ok? Si la estimulación es adecuada en la relación con el niño, el sueño estará interrumpido. Eso ya hemos hablado. Entre 3 a 5 años, entonces, el sueño puede normalizarse, aunque puede continuar con algunas dificultades, despertándose varias veces, llamar a la madre, a tener sueños desagradables. Por eso a veces se niega a ir a la cama o tomar una siesta, ¿no? Otra de las cosas que se manifiestan aquí y que vamos a ver en relación en relación al trastorno del sueño es el miedo que empiezan a desarrollar. Es una sensación que no necesariamente la han aprendido, sino que se va manifestándose por la experiencia que está teniendo en el entorno, frente a aquellas cosas primarias que ha sentido y que ha visto y que ahora ya no están de la manera como estaba. Entonces empieza a desarrollarse en un sentimiento de temor. Entonces allí experimenta el miedo y experimenta también la angustia. Y en forma combinada, frecuentemente entre los 2 años y 3 años y medio, perdón, 2 años y 2 años y medio. Entonces tienen miedo en la oscuridad, por ejemplo, al estar solos, requieren siempre la presencia de la madre para tranquilizarse. Entonces las muestras de ansiedad en relación con el sueño en esta etapa se dan en forma de dificultades para irse a la cama. Pues supone separarse de la madre. Si la estimulación no es adecuada ni la relación con el niño, el sueño estará interrumpido, no va a querer dormir. Entonces ahí va a tener también sueños desagradables y no va a querer estar en la cama, ¿no? Entonces, otra de las manifestaciones que va a manifestar el niño es ciertos ritualismos y cierto automatismo, ¿no? Entre esos rituales podemos ver que entre los 2 y los 3 años se dan estos rituales al momento de acostarse, se tranquilizan y calman su angustia para poder dormir.
algunos niños se succionan el pulgar, hacen ruidos moviendo repetidamente la lengua, los labios y se acarician el cabello, las orejas o la mejilla con la mano. Así es que todas estas actitudes que usted ve en un niño están en relación a un problema que tiene que ver con afecto que ellos están extrañando. Entonces, otros duermen en trozos de tela, por ejemplo, en una almohada o cualquier otro objeto, y ahí pueden tener sus peluches, etc., ¿no? Frecuentemente frecuentan también tener a su lado un muñeco para poder dormirse. Automatismos, ruidos o movimientos persistentes, como por ejemplo el rechinar, entrechocar los dientes, algunas palabras sueltas mientras está dormido, pues persiste, y esto puede persistir hasta la edad escolar. Ya cuando va al colegio, entonces como que se encuentra con un nuevo ambiente y como que termina diciendo, ok, aquí hay otra realidad diferente a la que hay en mi hogar, ¿no? Y es muy probable que ahí pueda olvidarse de esta pequeña dificultad que está manifestando con el dormir. Pesadillas también. Durante el sueño el niño se mueve, gime y se despierta. El niño expresa ansiedad que se concreta en algunas imágenes en sus sueños y lo sienten como si fueran reales. No, ahí está, ¿no? Ahí está. Paralelo a ello, entonces pueden darse también algunos rituales en el presueño y miedos durante la noche. En lo que son terrones nocturnos, o sea, acciones de terror, en los episodios de terror nocturnos, dice el niño de 3 o 4 años, ellos duermen de 3 o 4 horas que están ya dormidos, comienzan a gritar y gesticular y se agitan pidiendo auxilio. Se despiertan y hablan cosas no necesariamente entendibles, no comprensibles. Suelen obedecer a un momento de angustia en él y remitirá en cuanto ésta desaparezca. O sea, remitirá que sí que se va, ¿no? Su reiteración evidente sí ya se convierte en un cuadro patológico. Aquí estos trastornos pueden ser muy aislados, que está en relación también a esta figura de inseguridad que están sintiendo los niños. Sonambulismo y los insomnios también se van a manifestar allí. Se levantan durante la primera parte de la noche, actúan automáticamente con los ojos abiertos, hay una mirada fija y movimientos inseguros. Al despertar, por ejemplo, no recuerda nada, se da entre los 7 y los 8 años frecuentemente en varones y se ha observado que lleva consigo componentes ansiosos o depresivos. Entonces, eso tiene que ver en relación al sonambulismo. Los insomnios también es otro cuadro que dificulta el conciliar el niño el sueño, y al despertarse frecuentemente de forma prolongada durante la noche. Normalmente puede ocurrir esto. Obedece a conflictos propios del niño o a una perturbación de la vida familiar. Puede haber distinguido de repente una discusión y los papás dijeron, no están entendiendo. Es verdad que no entienden los niños los términos y las palabras porque todavía no hablan el lenguaje o el idioma. Pero ellos están haciendo sus propias interpretaciones y sacan sus propias conclusiones. Así que no es no tomar en cuenta este detalle, ¿no? Entonces, ¿qué más encontramos? Después de los 5 años, si es que persisten, esto ya son síntomas de una perturbación de la personalidad. Y eso ya tiene que ser tratado con un psiquiatra o con un psicólogo. Estos trastornos de sueño que hemos visto, entonces, tienen una serie de matices que hemos podido distinguir, ¿no? Entre lo que son insomnios, miedo, angustia, sonambulismo y todo esto. Entonces, ahora vamos a entrar a otro trastorno también que se puede dar paralelo en el proceso, ¿no? Es los trastornos de alimentación. Los conceptos y las definiciones, ¿cómo lo definen? ¿Cómo son los conceptos? Es la separación traumática que son seguidas a menudo de rechazo del alimento, o muerde una excesiva necesidad de alimento, o muestra una excesiva necesidad de alimento. Cualquiera de los dos rechaza o quiere comer demasiado, ¿no?
El alimento cumple una función de suplantación de la madre ausente. Ahí está. Aquí es un poco más claro en relación con el asunto del sueño, ¿no? Aquí está, en cierto modo, ya la alimentación está relacionada también como en el primer trastorno del sueño, también el problema de la alimentación con la mamá. Está en relación con la mamá, ¿no? En cierto modo, voy a remarcar esto, dice, el alimento cumple la función de suplantación de la madre ausente. Entonces el niño puede querer comer y comer y comer. Ahí entra en un proceso de ansiedad y angustia, ¿no? Los primeros trastornos aparecen en relación con la lactancia. Algunos rechazan el pecho o el biberón, no sé si usted ha visto que le ponen el pezón a la mamá y el niño lo escupe, ¿no? Al principio muestran pasividad ante la comida, luego se niegan a comer, ¿no? Ya, las dificultades pueden ser fisiológicas, psicológicas, como reacciones ante la ansiedad de la madre. Antes de definir el cuadro, es importante que nosotros podamos descartar de que sea un problema fisiológico. Si descartado esto, nos vuelven a decir los entendidos, nuestros médicos, de que el chico está pasando por un problema de afecto, entonces se descarta lo otro, ¿no? Pero es importante. Yo recuerdo que cuando mi hijo tuvo entre los 9 y 10 años, él empezó a ver también estas imágenes, ¿no?, de animales, por ejemplo, que eran la proyección de lo que había visto la película de la noche anterior, y fue con esto a la cama. Y cuando llevamos a un neurólogo, porque creíamos que era necesario que un neurólogo, el neurólogo lo primero que hizo es que le haga un análisis de sangre, porque decía, de repente le está comiendo o lo está fumando algo, y se le ¿dónde va a sacar la droga? Pero era una de las cosas muy sabias que se tiene que hacer para descartar con toda seguridad una cosa, para apuntar con toda certeza a lo otro, ¿no? Que era un asunto emocional que estaba en relación con el asunto de afecto, ¿no? Entonces, las mayores muestras de rechazo se dan en el destete, si esta ha sido de manera muy brusca, por ejemplo, ¿no? Conocimos de manera muy brusca, algunas mamás saben cómo lo hacen. Dicen, no, mañana ya no hay teta, y ¡pum! Y el niño busca, y la mamá dice, no, ¿no? Otras le destetan porque el niño empieza a morder, porque hay una especie de sensación erótica que tiene el niño. Ojo, cuando estamos hablando pues, de expresión erótica o una intención erótica, no estamos hablando del erotismo que tenemos por costumbre nosotros definir, ¿no? El erotismo es esa sensación de satisfacción que tiene por querer morder a la mamá, no es por otra cosa más, ¿no? Entonces, las mayores muestras están en esa parte porque ya no está allí. Entonces, él tiene una especie de reclamo sobre aquellas cosas de sus primeros alimentos, aquellas cosas que le proveían a ese alimento, ¿no? Entonces, su comportamiento será de rechazo, pasividad, agitación, vómitos, ingerir los alimentos con llanto o cosas así. Ustedes van a ver, son cuadros muy, muy identificables, ¿no? Puede ser también por un desagrado a ciertas comidas, inapetencias o sabores nuevos, ¿no? Y el niño escupe. Entonces, de todas maneras, son expresiones que el niño tiene que ser tomado en cuenta por parte de quienes estamos en la tutoría de la crianza de los chicos. Estos trastornos de alimentación, entonces, una de ellas es la regurgitación o rumiación, que no es otra cosa más que la expulsión de alimentos forzadamente. Puede estar ocasionado por una mala reacción de la madre con el niño. Entonces, digamos que la ve a la mamá y está con el deseo de continuar todavía con el pecho, pero no sabe cómo expresarlo. Entonces lo sienta la mamá en la silla y se sienta a darle de comer, y el niño emboca y lo escupe, y pensamos que el niño es un malcriado. El niño está reclamando algo, está expresando algo, no sabe cómo hacerlo. Entonces va a utilizar estas pequeñas conductas inadecuadas para expresar su desacuerdo. Entonces ahí mamá tiene que saber qué es lo que ha pasado, ¿no?
Eso se puede descubrir exactamente, ¿no? Los vómitos también, que es la expulsión de alimentos involuntariamente, puede estar asociado por un trastorno digestivo o exceso de alimentos. Eso hay que descartarlo, ¿no? Para que tengo con seguridad que este vómito lo está haciendo porque está en relación a un reclamo afectuoso que ya no lo tiene, ¿no? Luego tenemos un tercer trastorno que hemos estado viendo ya al comienzo en la introducción. Este es el trastorno de Fisteriano y de evacuación. ¿Qué cosas son los músculos fisterianos? Son los músculos que son circulares, que tienen la particularidad de contraerse y relajarse para permitir o impedir el paso de sustancias. Se ubican dentro de los conductos de los sistemas digestivos, excretor, reproductor y los capilares sanguíneos. Entonces, allí para centrarnos un poco más, hablamos de dos músculos cerraditos que son la que nos permite evacuar la orina, y allí es donde uno cierra y se detiene porque ya no hay para salir y uno lo abre para que pueda ser evacuado la orina, y lo mismo con las heces. Es esa parte del ano del ser humano, se llama ese musculito que cierra y abre, es el músculo esfinteriano. Entonces ahí, de 0 a 3 años, no hay control voluntario, después se va a lograr esto, ¿no? Entonces, hasta los 3 años el niño se hace su pop, ¿no? Sus necesidades en el pantalón, y la mamá está constantemente teniendo que cambiarlos, ¿no? De 3 a 4 años ya el niño logra el control, primero en el día, luego en las noches. Entonces, controla en las noches, y ahí son los padres los que nosotros tenemos que tener la capacidad mínima de poder educar en estas etapas, ¿no? Esto se logra entonces mediante el adiestramiento, la capacidad de aprendizaje, maduración anatomofisiológica, y todo ello está condicionado por el desarrollo afectivo del niño. Cuando hablamos allí de un adiestramiento, no es tan aterrador hablar de esta manera, ¿no? Porque cuando usted relaciona con el niño aquellas funciones de su organismo, el niño lo va a ir descubriendo y lo va a ir detectando. Por ejemplo, en el caso de una niña que puede enseñar a pedir la orina y hacer la evacuación del excremento, a los 6 meses la niña ya pedía, y uno puede decir, pero ¿cómo era esto? ¿Cómo va a pedir si todavía no puede hablar? Pues hubo un adiestramiento de parte de los padres de una manera muy interesante. Mira lo que hacían ellos. Por eso se dice mediante el adiestramiento y la capacidad de aprendizaje. Cuando el niño empieza cuando, por ejemplo, las mamás le daban su última teta y esperaban y hacían un control que entre el terminar de tomar la leche y el momento en el que diccionaban. Tomaron el tiempo y vieron si esto era frecuente. No hay que se aseguraron de la frecuencia, dijeron si cada 30 minutos después de la leche evacuaban la orina o la otra parte, ¿no? Los alimentos, no me gusta usar esta palabra, los excrementos, ¿no? Ok, muy bien. Cuando el niño hacía la pila, ellos lo llevaban al baño y hacían que la orina caiga en su cuerpo. O sea, que ellos perciban esa sensación de que está relacionado entre este músculo esfinteriano con lo que es el tacto. Entonces, cuando esto salía, en cuanto salía, ellos hacían el ruido de pss, pss, y entonces caía en una de sus piernecitas, y luego lo redirigían hacia la taza para seguir haciendo la pila. Y esto lo hicieron por cierto tiempo, y después de algún tiempo, el bebé hacía el ruido. Después de los 4 meses, 5 meses, el niño ya estaba haciendo pss, pss, porque logró detectar, relacionando entre la salida y el contacto, que ese era pss. Y lo mismo hicieron también con lo otro. Cuando el niño
por ejemplo, también se llevó el control después de la última, en qué momento hacían las deposiciones, y era llevado al caño. Por supuesto, no lo sentaban porque usted sabe que se hunde en la taza, ¿no? Entonces, pero haciéndolo, sosteniendo al bebé, hacían lo mismo. Cuando salía la evacuación, ellos hacían puff, puff, puff. Esas eran las expresiones que hicieron y el niño relacionó. Se va a conectar su sistema nervioso autónomo con lo que es la parte de los músculos inferiores, y de esta manera pudo la niña a los 6 meses se paraba en la cuna, movía la reja, llamando la atención a la mamá y decía pis, si es que era pis, y puff, si es que era pis. Ellos comentaban de que tenían tanta escasez económica que no podían comprar pañales. Y ese tiempo todavía se usaban los pañales, estos que se lavaban y se tendían en los tendederos, ¿no? Y que con los otros niños anteriores habían tenido recursos que pudieron comprar pues 50 pañales, así es que después de una semana lavaban un cerro de pañales, ¿no? Pero con ellas solamente tenían 2. Uno para el día y otro para la noche. Entonces, no había cómo hacer el reemplazo y ellos lograron hacer esto. Entonces, la niña y la pequeña llegó un momento en el que no soportaba solo ese pañal. Ella dormía sin pañales y no mojaba la cama. Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de se logra mediante el adiestramiento, capacidad de aprendizaje, y allí se ayuda a desarrollar la parte cognitiva en el niño. Y hay una maduración, por decirlo de algún modo, precoz, ¿no? Anatomofisiológico. Entonces, que en cierto modo le ayuda a condicionar el desarrollo del niño, y también la figura afectiva, porque está siempre acompañado también con la mamá para hacer esas evacuaciones. Entonces, hay otros más también que se manifiestan, no solamente el asunto de donde están de los perdón. No, esta es la definición. Ahora vamos a ver, ¿cuáles son esos trastornos? La eunéresis, la encópresis, hay otro que es la constipación, y hay uno más por ahí que vamos a ver. La eunéresis, por ejemplo, ¿qué es la eunéresis? Es la falta de control voluntario de la orina. Es una forma inconsciente que utiliza el niño para reclamar la atención y mostrar la necesidad de ayuda. O sea, cuando un niño se hace la pila, ¿qué es lo que hace? Quiero hacer una referencia muy interesante entre lo que hemos estado viendo al comienzo. El niño está percibiendo todo lo que está en su entorno, y todo lo que está percibiendo le agrada, y esto le da seguridad. Cuando el niño empieza a tener ciertas dificultades porque está alargándose esa tensión, el niño empieza a tener una especie de no confusión, sino a tener momentos en los que no logra comprender qué está pasando. Pero él está pendiente de que en algún momento se puede dar, ¿no? Entonces, el niño lo que hace es, no quiere ir al baño, porque está pendiente de que en algún momento puede pasar y no quisiera necesariamente perderse ese momento. Y se va con esa carga a dormir. Allí hay una carga y una tensión que el niño se va a dormir. Cuando está durmiendo, entonces se relaja. Y al relajarse, entonces el sistema nervioso autónomo lo que hace es activa por la presión mismo de la evaluación que tiene que hacer el cuerpo, y los músculos inferiores se abren y evacúan. Y no hay una retención, porque el niño en la mañana lo que ha aprendido es justamente a dominar esa parte para aguantar y no ir al baño. Este es en uno de los puntos, ¿no? La encópresis es la parte ya no de la orina, sino la parte de la evacuación parcial o total que tiene el lugar pasado de la edad normal del niño. O sea, ya estamos hablando de un niño pues, de 4 años, 5 años, que ya puede pedir, pero no pide, o que ha estado pidiendo y de un momento a otro, ¡pum!, se corta. Y uno dice, ¿qué le pasa, no? Y el niño termina haciéndose su ropa
le vence o se esconde, y vamos mostrando, y todo esto otra vez está en relación a los sentimientos ausentes de su infancia primaria. Es más frecuente en esto en las niñas que en los niños. Este asunto de la ecópresis ocurre por un factor desencadenante: alejamiento de la madre, operaciones que ha podido haber tenido, internamientos del niño o de uno de sus padres, o la figura de entrar al colegio. Cuando una vez se interna a un niño, hay una especie de separación. El niño ve personas totalmente extrañas, no sabe cómo relacionar esto, ¿no? Entonces entra en él mucho temor y mucho miedo. Y ahí es donde el niño no quiere ir al baño. Entonces va a tener un problema después, que de este encóplice se puede convertir en una constipación. La constipación es la retención fecal cuando no existen anomalías anatómicas ni causas dietéticas especiales. O sea, no son problemas fisiológicos, son problemas mentales. La constipación es la parte de nuestro sistema, por ejemplo, que genera ciertas hormonas que lubrican las paredes de los intestinos, que permite que las evacuaciones puedan fluir con toda normalidad. Cuando estas están muy secas, se quedan allí, se estancan y como que se atoran, ¿verdad? Es una forma de expresarla, ¿no? Se quedan allí y no hay cómo sacarlo. Entonces, por eso a veces en las ocasiones uno tiene que introducir ciertos supositorios de glicerina o hacer una especie de lavativas que algunas mamás optan por hacerlo, ¿no? Entonces, hace uso de la retención por oposicionismo o negativismo que está sintiendo. Se siente frustrado el chico, ¿no? Por ejemplo, cuando hay separaciones de papá por cuestiones de trabajo y uno ve por 2, 3 meses, y cuando regresa el niño como que reclama, y cuando ve que se va, el niño no sabe cómo hacer para retener al padre, y llega a dominar esta parte en su cuerpo. Por supuesto, no es que llega sino simplemente ese es el cuadro que se va a ir manifestándose, ¿no? Cierto modo, porque está reclamando la presencia de su padre. Las diarreas, si estas no son por un problema fisiológico, entonces también puede estar relacionada con afectividad, oposicionismo, negativismo, ¿no? Defecar sin control. Su origen puede estar entonces en la ansiedad, claro, exceptuando por una posible acción de agentes infecciosos o alergias alimenticias. El cuarto trastorno que tenemos ahí es el trastorno de la actividad. Allí vamos a ver los balanceos que se dan allí los niños para lograr reducir sus tensiones. Lo hace a través de actividades autoeróticas para satisfacer la perturbación de la relación entre la madre y el lactante. Comprende entonces estos balanceos, la succión del pulgar y la exploración del propio cuerpo según las características propias de cada bebé, o sea, si es mujer o si es varón. Una característica especial dentro de los balanceos es la que tienen algunos niños de autoagredirse, algunos que meten cabezazos a la cama, ¿verdad? En ocasiones con golpes muy violentos en la cabeza contra la cuna o cualquier superficie cerca. También hay algunos que tienen que ver al momento de caminar, dentro de lo que son los procesos de actividad. El terreno, por ejemplo, de la exploración del bebé se va a emplear enormemente y sus posibilidades de manipulación se enriquecen. Entonces el niño siente que tiene muchas cosas por descubrir. Y cuando el niño empieza a caminar, voltea y no ve a mamá, ahí produce una especie de freno, ¿no? Y va a tener allí un pequeño trastorno y no va a querer caminar. Algunos niños que, por ejemplo, no quieren caminar y muchos se preguntan, yo no sé por qué no quiere caminar, es un ocioso. No, no es un ocioso. Es muy probable que ha percibido que hay una separación y eso le da cierto miedo. Entonces, si el niño puede mantener en su mente a la madre, no podrá separarse de ella, porque implicaría perderla. Esto puede ocasionar un retardo en la deambulación o una inestabilidad motriz, inseguridad, caídas constantes, llanto ante el miedo a desplazarse, etc. El retraso por causa físico o psíquico afecta la personalidad global del niño.
Y aquí podemos agregar también estas aplicaciones del no, ¿no? Porque el temor de que pueda pasarle al niño es alguna desgracia, ¿no? Que ve la puerta y el niño gatea y quiere salir corriendo hacia la calle y dice, ¡no! Y le cierran la puerta y empieza a hacer un bloqueo en él también. Entonces él va reprimiéndose en sus actividades desde muy pequeño. La hiperquinesia es exceso de actividad, inquietud e impulsividad. Se creía que eran afecciones cerebrales esto. Hoy la Organización Mundial de la Salud lo identifica como una extrema hiperactividad, pobremente organizada y regulada. La distribuidad y la impulsividad son sus más importantes características, ¿no? Identificado más bien ahora como un trastorno de la atención con déficit de la atención e hiperactividad. Entonces el niño, en cierto modo, quiere llamar la atención y opta por tener este tipo de actitudes, ¿no? Ahora hay que entender que hay algunas actitudes que están en relación a la hiperquinesia o algunos que lo reconocen también como la hiperactividad, que puede estar relacionado también con algunos elementos de acumulación, por ejemplo, de energía que no está siendo consumida y hay una acumulación que le produce una especie de agitación al niño que no para, ¿no? Y lo recomendable en este caso es llevar a los parques a los niños, jugar con los niños, estar con los niños, ¿no? Un caso que tuve de primera mano era un niño que sufría de una especie de estatus asmatiforme y que por el estatus asmatiforme debido a la humedad del niño se resfriaba rápidamente y hacía este cuadro asmatiforme. Fue tan sobreprotegido para que el niño no caiga en esto porque cada 15 días terminaba en una clínica. Pero el niño, en contraposición a todas las medicinas que le daba su cuerpo, le pedía mucha leche y él consumía por lo menos entre un tarro y medio a 2 tarros solamente el niño por día, tarros de leche. ¿Qué fue pasando con él? Se fue acumulando una cantidad de energías no consumidas por la constante retención que se hacía con el niño. Cuando el niño fue al colegio, era tan hiperactivo que él no distinguía las cosas que estaban entre él y lo que quería alcanzar. Entonces, cuando sonaba el timbre de la campana, él lo que veía era, de su carpeta, veía la puerta hacia el patio y todo lo que estaba en el camino no lo veía. Y así es que arrastraba a todo el mundo, pateaba, pasaba, tumbaba. El niño fue tipificado como un niño no controlable, ¿no? Y que pedían que se le lleve a un colegio especializado. Lo que se hizo es el acompañamiento y se le recomendó a la persona que pudiera ir a un campo. Entonces, a un campo donde pudiera el niño quemar esas energías. Fue recomendado después que se le recomendó que vaya a un lugar donde había no humedad, por ejemplo la sierra, y hubiera mucho sol. Entonces, cuando recibió sol, lo que se hizo es toda la vitamina D acumulada con los rayos solares se activó y el niño creció a los 12 años. 13 años tenía 1,85 m. Y no ha sido un niño mal alimentado, sino simplemente paró en la figura del estatus asmatiforme y la hiperactividad del chico, conforme lo que él estaba ya teniendo relaciones, saliendo y jugando y participando, ya no tenía esa privación constante que tenía el niño, quemó todas las energías acumuladas y se desarrolló también con los rayos solares, se activaron la vitamina D para que el niño crezca, ¿no? Y creció. Y el chico ahora es un macucón, creo que ya está postulando para ser comandante del ejército, no es cualquier cosa. Me han dado un dato, por ejemplo, que hoy día ya está con el presidente, o mañana, creo, el lunes se van a Uchurajay. Yo tengo datos de él todavía, así es que me da mucho gusto saber de estas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que les puedo comentar sobre lo que es estos trastornos de la actividad. Hay tics, repentina e imperiosa e involuntaria ejecución a intervalos irregulares, pero que están relacionados de movimientos muy sencillos, aislados o unidos
objetivamente parecieran tener un objetivo concreto. Esto se puede determinar que no tiene un problema de afectación mental o cerebral. Cuando duerme, por ejemplo, desaparece el tic. Entonces es muy probable que esté relacionado con el asunto de afecto. Mage, que es una estudiosa sobre este tipo de comportamientos, dice: su ejecución va precedida con frecuencia de una necesidad que, si se reprime, produce malestar a una persona. La voluntad y la distracción pueden suspenderlos, como también puede desaparecer al dormir, ¿no? Hay algunos tipos de tics transitorios, que son movimientos motrices recurrentes, involuntarios, repetitivos, rápidos y sin propósito. Su duración mínima a veces es de un mes. Hay algunos tics crónicos, que sí, su característica como el tic transitorio es muy parecido, pero afecta a no más de 3 grupos musculares al mismo tiempo, donde sea que se mueve el tic, ¿no? Ya sea en el ojo, la boca, la nariz. Puede durar semanas, meses, puede durar máximo un año. Si dura mucho más, entonces habrá que hacer un seguimiento para poder hacer pruebas y exámenes fisiológicos, ¿no? Los tics vocales son gruñidos causados, no sé si usted ha escuchado, que hacen algunos niños constantemente en lo profundo de la parte torácica, donde hay unas contracciones torácicas, abdominales o diafragmáticas también. Con esfuerzo se suprimen temporalmente, pueden ir acompañados de otros síntomas. También pueden presentarse anomalías encefalográficas no específicas, signos neurológicos leves e hiperactividad manifiesta durante la infancia. Por eso es importante también hacer los debidos exámenes con los médicos especialistas, puede ser un neurólogo, sobre todo, ¿no? Estos trastornos, hay otros trastornos más de la actividad, y allí muchos más todavía que a lo que nos interesa a nosotros, porque pueden ser manejables a través de las terapias que nosotros podemos hacer. Hay otros que ya no necesariamente tienen que ser tratados por especialistas. Tenemos la dislalia, la disartria, la dispenia, la afasia, la tartamudez y el mutismo. La dislalia no es otra cosa más que es el lenguaje aniñado, alteración de la pronunciación de las palabras usado porque es gracioso, como el niño. Y a veces nosotros hacemos eso: ay, este chiquito, peito bonito. ¿Y por qué es niñito? Entonces uno pregunta a la persona: ¿pero por qué hablas tú de esta manera? No es que estoy hablando en su tamaño, pero digo, ¿y cómo habla un pequeño? Si tú le transmites este tipo de mensajes, ella está recibiendo que esta es la forma que tiene que hablar. Y así es como va a hablar. Luego el niño, cuando crece, tiene 3, 4, 5 años, el niño sabe que, mamita, yo pequeño. Entonces, ya me estás hablando como niñado. Y entonces el niño dice: pero si eso es lo que usted me han enseñado, ¿por qué me reprimes ahora? Y nosotros creamos confusión allí en el niño. Por eso es cuando yo veo a un pequeño, a un bebé, digo: caramba, digo, oye, tú eres un chico muy interesante. Oye, pero tienes una mamá y un papá interesante. Y el niño me mira, ¿no? Pero que es la forma que nosotros tenemos que dirigirnos hacia los niños, porque eso va a terminar después en un trastorno dislalia. La disartria son problemas de articulación del habla a consecuencia de una lesión cerebral, produciendo una parálisis músculo del habla. O sea, quiere decir que el niño ha estado hablando y ha tenido un golpe y de repente ahora no puede hablar. Entonces es necesario que se le hagan ciertos exámenes también tomográficos o encefalogramas para que se pueda detectar si hay alguna lesión cerebral, ¿no? Y esto tiene que ver entonces, la disartria tiene problemas para articular algunas palabras, ¿no? La dispemia es una dificultad en el flujo normal del habla, repeticiones de sílabas o palabras o paros espasmódicos en la fluidez verbal. La afasia, que es alteraciones también del lenguaje debido a lesiones cerebrales producidas después de la adquisición del lenguaje. La tartamudez, la repetición y las prolongaciones de sonidos, sílabas o palabras, repeticiones de fenómenos, puede ser rápido o lento. Esto también puede ser producto de un trauma que puede haber tenido la persona, ¿no? Mutismo es después de haber adquirido la capacidad de hablar, deja de hacerlo. Puede ser total o electivo, o sea, cuando quiere habla y cuando no quiere no habla, no determina cuándo habla y cuándo no. Puede ser reemplazado por movimientos de cabeza, gestos, monosílabas cortas y monótonas. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos cuadros o estas tendencias en los chicos para saber más o menos qué es lo que está pasando con ellos, ¿no?
En el asunto de la tartamudez, yo he tenido la posibilidad de acompañar a una jovencita que estaba estudiando en el seminario para ser pastor y vino con un cuadro sumamente difícil que pueda dar esta niña. Un mes completo hicimos un seguimiento de lectopronunciación y la niña superó y terminó presentando su tesis de investigación en una exposición excelente. Tartamudez. Nadie creía que era tartamuda. Nadie lo creyó. Y hasta el día de hoy ya se ha casado y tiene su hijo ya. Ok. Luego tenemos allí los trastornos de la bisexualidad, perdón, de la sexualidad. El autoerotismo, que son las sensaciones eróticas que experimenta el niño. El orificio anal aparece como el núcleo de la gratificación erótica. Y nosotros todavía hasta hoy, nosotros tenemos placer, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, al baño a descargar y a evacuar, uno dice, ah, no, esta expresión, y nos damos cuenta que en realidad está en relación a la parte de sexualidad, ¿no? De la retención de las materias fecales, es un autoerotismo, contactos con la piel, las visiones, las cosquillas, en cierto modo también la hospitalización, que a veces algunos sí se sienten bien porque allí es donde les atienden un enfermero, una enfermera, hay separación de los padres, nacimiento de un hermano, etc. Pueden interferir en ese desarrollo erótico rechazado o de no avance. Luego tenemos también lo que es la masturbación compulsiva, que también lo vamos a ver en los trastornos de psicopatológicos. La masturbación es una actividad normal que puede empezar temprano si es una descarga de ansiedad, sentimiento de culpa que experimenta el niño frente a sus actividades masturbatorias, ¿no? Explica la tendencia destructiva de una fantasía que puede haber tenido el chico, ¿no? O sea, tu mamá ya no le besa, ya no le acaricia, ya no le abraza, entonces busca de alguna manera avanzar con esto. La masturbación, compulsiva es una manifestación de conflicto determinada por la intensidad y el tipo de ansiedad que la motiva. Va acompañado de intenso sufrimiento mental y de culpa. Tenemos ahora los trastornos de afectividad. Hay niños indiferentes, por ejemplo, al afecto. Y los niños son indiferentes al afecto no porque se les ha ocurrido, sino están haciendo una especie de retribución de lo que ellos han estado recibiendo. Y son estos niños que no se impresionan de nada, ni con los castigos, que son indiferentes, y algunos terminan diciendo, ya le he dado de todo, le castigo de todo, y creo que está peor. No hace caso, ¿no? El niño no tiene ninguna intención de cambio, ¿no? Porque está haciendo un cuadro allí. Entonces, parece como que no tuviera sentido la obediencia en ellos, ¿no? Pareciera también que fueran sin amor propio, ¿no? Sin responsabilidades. Y eso está todo en relación con el asunto de afecto. La timidez en los niños. ¿Cuáles son estas causas? Falta de confianza, que hemos hecho sentir inferioridad porque hemos humillado a los chicos. El reflejo de los padres, ven ellos también esto, o un defecto, ¿no? Ya puede que cojea un poquito, le falta un dedo, un dedito levantado, una oreja medio partidita, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de niños a veces son encantadores, trabajadores. Con extraños se retraen, usan mil excusas para no socializar. Se enrojecen, tiemblan, tartamudean, salen corriendo, sudan, tienen palpitaciones. Esta es la timidez en los niños, que son los trastornos de afectividad, ¿no? Los celos en los niños también es un trastorno de afectividad y ser egocéntrico, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de un niño de celos? Hay ambición, codicia, envidia, atacan a alguien, otros se pegan a sí mismos, ¿no? Aparece cuando creen perder el cariño de uno de los seres queridos. Los celos mal reprimidos pueden llegar a ser muy nocivos en ellos, ¿no? Se corrigen con criterio y con atención. Y hay una forma de corregirlo, ¿no? Los chicos egocéntricos se consideran el centro del mundo. Todos deberían estar pendientes de ellos. Son alegres cuando son atendidos y se enojan cuando no reciben esa atención. Se presentan en hijos únicos, sobre todo en hijos únicos, ¿no?
Los niños tercos y caprichosos se presentan ya en niños mal educados, expresan furia, rabietas cuando no consigue lo que quiere. Aprenden a manipular a los padres para asustarlos y lograr lo que quieren. Ojo en esto, ¿eh? Ahora, todo esto que estamos trabajando aquí lo está un poco más detallado en el material que ustedes tienen, ¿no? Hay niños también, los niños insolentes y agresivos. Ojo que no son figuras que algunos decimos mal criados, probablemente, no como si esto ocurriera como por arte de magia, ¿no? Sino esto se va dando en el desarrollo de las relaciones que se van dando en el hogar, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estos tipos de niños? La ambivalencia de violencia, ¿no?, que se puede dar, ¿no?, en las casas, y también la inseguridad. Y la inseguridad normalmente está relacionada con la pérdida de no tener claridad, por ejemplo, en las cosas, ¿no? Cómo se quieren hacer, cómo se tiene que conducir en casa. Hay constantes desacuerdos, hay normas y se establecen y que se retiran, o que se cumplen y que no se cumplen, ¿no? Estos niños normalmente van a mostrar impulsos destructores, rompen todo lo que encuentran, rayan muebles u otras cosas de valor cuando no son vistos. Cuando se enfadan son más agresivos. Tuve la oportunidad de tener un caso de un niño que tendría 1 año y 8 meses más o menos, o Y aproximadamente. yo no soy el... ¿Ya? Este niño fue encerrado en un baño porque también era así, Doy mi fe. era hiperactivo. Y como era hiperactivo, la tía, de su desesperación, le sacó de un baño. Craso error. A partir de ahí, el niño terminó siendo un niño insolente y agresivo. Cuando se hizo el tratamiento con el niño, lo que se hizo ese niño es soltarle para que queme también esto y hacer un acompañamiento de cerca. El niño corría por la calle como un perrito, como un corderito, como un caballo. Y en ese proceso fue conociendo muchas cosas, preguntando y haciendo este acompañamiento. Ese entretenimiento que fue teniendo en ese momento era como una especie de atención a aquella parte que era ausente. Al cabo de 3 meses, el niño dejó de morder, dejó de destruir, dejó de hacer todas esas actividades terribles. Y el niño empezó a preocuparse más de esta cosa que estaba descubriendo, ¿no? Se le puso en una computadora para que conozca animales. Y hoy este chico ha aprendido a través de lo que se encuentra en el internet, porque su padre es militar y te conoce armamentos. Él tiene 8 años y conoce más que su padre. A mí me da mucho gusto ver estos cuadros después cuando uno ve los resultados más adelante. Trastorno de afectividad, aquí lo último que tenemos son esto, hay algunos niños crueles, son impulsivos, agresivos, crueles y egoístas, unidos de placer y satisfacción con lo que hacen. Son chicos carentes de afecto. Cuando ellos llegan a crecer, son estos chicos que agarran una pistola, matan, y cuando ven que la persona está temblando y que ellos sienten placer, ven cómo sufre la persona, y tienen la capacidad de hacer el tiro de gracia que decimos, ¿no? Es meter un tiro más, ¿no? Si estos chicos no son corregidos, no son ayudados, no son atendidos. Tenemos los trastornos del estado de ánimo. Los niños irritables también causan la debilidad del sistema nervioso, falta de una alimentación sana y suficiente, en enfermedades pasadas que han dejado un daño en el niño. A veces cuando los niños se asustan, pero cuando se enferman, los niños se asustan. Y esa parte a veces no lo entendemos. Se enfadan sobremanera cuando se les priva de algo, gritan, lloran de manera desproporcionada por algo que quieren, les cuesta mucho dormirse, sufren sueños intranquilos, pesadillas, sobresaltos y terrores, o sea, terror a la noche. Es importante que tengamos que ver ahí su estado alimenticio, cómo es, ¿no? Es muy probable que puede tener alguna deficiencia de nutrición crónica infantil, el DCI, como se nos llama, todos, ¿no? Los niños tristes, causas falta de la presencia materna o paterna, abandono o huérfano. Normalmente son estos los cuadros. Son niños que apenas se ríen, que buscan la soledad, si son regañados lloran desconsoladamente, se sienten desamparados, tienen poca seguridad y confianza, son tímidos y callados. Entonces ahí es cuadro de los niños tristes, ¿no? Probable que
Cuando vemos un niño ahí es muy importante que nosotros averiguemos el entorno. Que sin ser papá o mamá, abandonados o son huérfanos. Angustia y ansiedad de los niños, causas muy probables que tienen familiares con antecedentes depresivos. Normalmente se presentan ya esto en la edad escolar. Normalmente están por separación o abandono. Muy pequeños pueden quedarse con alguien, luego son afectados después de 8 meses, afectados después de los 8 meses en adelante, ¿no? Se les afecta esto. Ansiedad ante extraños solo se han relacionado con personas de su entorno. Frente a extraños reaccionan con llanto o resistencia. El miedo en los niños. La amenaza o los castigos inapropiados, el miedo que sienten los padres o personas que rodean al niño. Lectura a películas que producen miedo, exceso de cuidados mal aplicados, desengaños sufridos por los demás, educación muy severa, que podemos hablar muchas cosas, ¿no? Pero voy a hacer mención solamente algo allí. Cuando los niños, por ejemplo, están en una edad, en una etapa y les pones a ver películas donde las secuencias son muy rápidas, las imágenes, puedes producir una alteración porque ellos están en el proceso de desarrollo. Las películas de dibujos animados donde los movimientos son muy lentos, eso es el proceso que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque esa rapidez que dan allí las imágenes, porque tú sabes, para producir movimientos hay una velocidad de fotografías que se dan para que se pueda dar el movimiento. Eso compunge. Además de las películas de terror, ¿no? O de sangrientas que pueden tener como contenido. Este asunto de la amenaza a los niños no funciona. Y esto lo hemos visto en el asunto de los castigos, o me parece que es en esta parte que vamos a ver más adelante. Ya te voy a dar con el paro si no haces estas cosas. El niño lo hace por miedo al paro. La pregunta es, ¿a quién tiene más temor? ¿Y qué es el temor para ellos? Entonces, el castigo, entonces ellos tienen temor al látigo. Pero a papá, entonces, es muy probable que no lo están viendo como una figura de confianza, sino que hay un temor que se impone sobre ellos, ¿no? Y ellos pueden hacer el día, pero el día que no existe papá y no existe aquel que le hace el temor, hacen lo que quieren porque en realidad no han logrado tener desarrollado la voluntad de tal manera que ellos por sí mismos digan esto me conviene y esto otro no. Fobias en los niños, causas, malas experiencias que han tenido, padres inconscientes que infunden miedo a sus hijos, ven una cucaracha, salen corriendo, el niño dice qué pasó y el niño también hace lo mismo. Por corregirlos a veces los exponen al miedo. Mira, si no vienes le voy a llamar pericote tal al baculano tal para que te coma, ¿no? Lo que hacemos es en realidad es un temor en exceso que tienen algunos niños por algún animal u objeto personal que nosotros mismos infundimos en ellos. La bulia en los niños. Son niños sensibles e inteligentes. Se dejan arrastrar por impulsos momentáneos, emprenden un juego, luego lo dejan para empezar otro, son inconstantes y variables, no perseveran en nada. Eso se llama abulia. Quieren hacer algo y después lo dejan, quieren hacer lo otro y lo dejan. Es muy probable que no son constantes porque esto es lo que es muy probable que los papás también han transmitido eso, ¿no? Y no han ayudado al niño ante un obstáculo que han tenido. Entonces el niño al sentirse que no puede y se siente incapaz, no lo hace. Pero si hay un acompañamiento de parte del padre, entonces el niño progresa en esa parte, ¿no? Trastornos del aprendizaje. Niños distraídos, defectos de visión, exceso de tareas, falta de juegos, discusiones en los padres, niños perezosos, fobia escolar. Cuando hablamos de niños distraídos, entonces los niños que no les importa mucho, ¿no? Esto puede tener una causa que está relacionada con frustraciones, negaciones, no dejar al niño, por ejemplo, que se desarrolle de manera adecuada. Entonces el niño o puede tener un problema de hiperquinesia, ¿no? Entonces son distraídos. Defectos de visión, probablemente ya por un problema fisiológico. El exceso de tareas esto no es muy
adecuado para los chicos, dependiendo de la edad. No hay que darle las tareas dependiendo del tipo de edad que tienen, ¿no? Pero también debe haber un tiempo en el que los chicos puedan equilibrar con otras actividades que también estén propias a su edad, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de juegos. La discusión de los padres, por ejemplo, los niños no deben presenciar porque, en cierto modo, los chicos lo que van a hacer es interpretar lo que está ocurriendo y se van a incluir e involucrar en ello como si fueran parte, ellos causantes de lo que está pasando entre papá y mamá. Esta es la discusión. Y los niños perezosos, hoy también está en relación con los niños distraídos un poco, ¿no? Los niños perezosos que, no, tú no lo hagas. No, todavía eres chiquito. No, cuando crezcas ya lo harás. Y la pregunta es, ¿y cuándo se empieza a aprender al niño para que tenga las condiciones y las capacidades adecuadas? Se va enseñando al niño desde el momento que el niño quiere participar, siendo acompañado por nosotros, para que ellos vayan teniendo la seguridad de que las cosas que están haciendo las hacen con acompañado, y eso les va a fortalecer, se van a dar cuenta que tienen capacidades y que pueden desarrollarlo aún más. Fobia escolar, probable que haya allí un problema de bulimia, o perdón, de bullying, o comportamiento inadecuado de parte de los profesores, etc. Eso hay que hacer un seguimiento de ese tipo de problemas, ¿no? Los trastornos de relaciones sociales. En los trastornos de relaciones sociales vamos a encontrar los niños introvertidos, los niños extrovertidos y víctimas de otros. Cuando hablamos de niños introvertidos, son aquellos niños que no quieren expresar, porque es muy probable que cuando ha querido dar una opinión, en casa alguien le ha dicho, tú no puedes hablar o tú no hablas. Aquí el que dice las cosas como son soy yo soy tu padre, yo sé lo que tú quieres. Eso no significa que el niño no puede ser escuchado. Y debemos tener nosotros la capacidad de lo que ellos están pensando y que sabemos que va a estar mal, tener la capacidad nosotros de poder hacer entender que lo que está queriendo no es necesariamente fructífero, es que él, o sea, no tenemos que ayudarle a él a que descubra que eso no es adecuado para él. Y ahí es donde nosotros los padres tenemos que buscar sabiduría, ¿no? Los niños extrovertidos son aquellos niños que hablan bastante, ¿no? Y es muy probable que esto puede jugar en contra de ellos porque en cierto modo capturan la atención y puede, en cierto modo, producir celos en los grupos de sus relaciones sociales, ¿no? Las víctimas de otros, hay niños a que les hemos humillado y que no reaccionan ante nada y son los niños sujetos a ser víctimas, ¿no?, de bullying. Hay que manejar con cuadros muy acompañados si no tenemos nosotros la capacidad, ¿no? Yo creo que decir que no tenemos condiciones no nos hace inútiles, sino más bien, no olvidemos el consejo, ¿no? Que pide consejos, entonces tiene la capacidad, tiene la oportunidad de poder avanzar y crecer, ¿no? A los niños que mienten, normalmente lo van a hacer porque tienen temor sobre un castigo, ¿no? A veces dicen, dime la verdad, y el niño dice la verdad y ¡guau!, le cae, ¿no? Cuando esa es una oportunidad en la que nosotros tenemos que enseñar al niño que es una mentira y que no es una mentira, ¿no? Los niños que roban. Yo recuerdo, yo aquí sí recuerdo algo que mi esposa hizo, ¿no? A mi niña le dio una moneda para que dé las ofrendas. Entonces viene el hermano que recoge y la niña por primera vez vio una moneda en su mano y la agarró y entonces le dice, tienes que echarlo allí. Entonces la niña se opuso, ¿no? Y mi mamá le dice, tienes que echarlo ahí. Entonces la niña mete la mano y jala la mano, pero no suelta la moneda. Y la mamá le obliga a que ponga y suelta la moneda. Entonces la niña lo suelta, pero la niña se queda preocupada y queda mirando el hermano a dónde lleva la bolsa. Terminado el culto, la niña se fue de frente hasta donde está la bolsa y sacó su moneda. Y luego le dice a mamá, mira, mamá, tengo un solis, ¿de dónde lo has sacado? Ahí hay muchos, dice, ¿no?, la niña. Fíjense allí cómo el inicio de lo que puede ser después un robo, que en ese momento no distingue a los niños de qué es mentira y qué es robar. Tenemos la oportunidad de poder enseñarles. Ella dijo, eso no te corresponde ya, porque es puesto en esa bolsa. Esa bolsa es del Señor, dice, y en casa nosotros tenemos para ti. Así es que no le quitó la moneda, le obligó a ella, ve y devuelve, porque eso se llama robar. Y robar no es bueno.
porque estás quitando a otro lo que le pertenece. La niña se fue y devolvió. Eso fue una manera de cómo nosotros tenemos que hacer las distinciones entre lo que significa robar, no aplaudir necesariamente cuando vemos a un chico que viene con algo, ¿no? O entre los hermanos mismos. Nosotros sin darnos cuenta, nosotros promovemos a que nuestros hijos sean mentirosos y sean pequeños ladroncitos, ¿no? Entonces, entre los trastornos, una vez que esto se estructure en ellos, queda como parte de su vida. Los niños agresivos, ¿no? Hay que entender las razones por qué reaccionan de esta manera. Los niños maltratados. Normalmente lo que hacemos es denigramos a los niños que maltratamos. Muchos de ellos terminan después refugiándose en el alcohol y las drogas. Y eso es un producto de las relaciones que vienen del hogar. Y con eso terminamos con los trastornos psicovegetativos. Decimos psicovegetativos porque están relacionados por cuestiones emocionales que no necesariamente son por así decirlo, ¿no? Dolores de cabeza. Niños con dolores de vientre, o sea, son psicosomáticos, por así decirlo de alguna manera. Pero digamos psicovegetativo, lo decimos porque se producen y no hay una especie de un cuadro fisiológico que arroje ese resultado, sino que es un problema que está relacionado con la parte emotiva, con la parte de sus sensibilidades, ¿no? Los niños con vómitos, que les da las ganas por vomitar. Los niños que tienen vómitos y mareos, porque entonces se han dado cuenta que esta es la única manera donde puede recibir la atención que recuerdan de su infancia, que ya no la tienen. Y cuando se ha enfermado, se da cuenta de que mamá le atiende. Entonces, repite el cuadro, ¿no? Lo llamamos psicovegetativo, ¿no? Que están allí como repitiendo lo que ellos han detectado y han determinado cómo pueden lograr que requieren, ¿no? Lo que nosotros después hemos visto como metas erróneas, ¿no? Los niños con espasmos de sollozos que se ahogan, y muy probable que sí se puedan estar ahogando, ¿no? Que les falte el aire, ¿no? Pero eso es una reacción psicovegetativa, ¿no? Niños con ataques compulsivos también por fiebre, por las altas fiebres que pueden llegar a tener, trastornos endocrinológicos, que probable también que se relacione con esto. Por supuesto que todas estas cosas uno tiene que descartar que no sea un síntoma relacionado con la parte fisiológica, ¿no? Y los niños con exceso de enfermedades, ¿no? Son tromes en manejar todas estas figuras, ¿no? Muchas gracias. Esta parte de aquí podemos tener muchísima información, hay mucha información. Nosotros lo que estamos dando es un cuadro general y podemos ampliar un poco más en lo que nosotros necesitamos conversar. Y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran y podemos discutir un poco más. Bien. Dejo abiertas las preguntas. Doctor, buenas tardes. Quisiera preguntarle con respecto a un niño, a un joven ya adulto con problemas de tartamudez. Pese a que ha mejorado muchísimo, es mi hijo, ¿cómo podría seguirlo ayudando según estas técnicas? Ok. Dime, ¿tú has intentado hacer lecturas con él? Mire, yo lo que le hago es, lo que actualmente hace es leer la palabra de Dios en voz alta. Ahora ha aprendido a tener una comunión que le llamamos GP4, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y él. Entonces él entra y empieza a conversar en voz alta. Ha mejorado, pero cuando está nervioso, ¿qué hace? Se atora un poco. Ha mejorado mucho, pero quisiera seguirlo ayudando porque ya es un hombre de 30 años. Está trabajando, sí, pero me gustaría seguir ayudándolo. Ya. Mira,
Lo que a mí me ha funcionado muy bien es hacer, voy a hacer una lectura sobre lo que son los trastornos psicovegetativos y lo que sería una simulación de lo que se podría hacer con él, ¿no? Dice, escucha lo que dice, ¿no? Yo soy el tartamudo. Para el niño, los pequeños problemas también pueden originar grandes conflictos a los cuales reaccionan con fiebre, dolores abdominales y vómitos, ¿ok? Luego le vamos haciendo repetir la misma oración. Para el niño, los pequeños problemas también pueden originar. Tiene dificultades al comienzo. Le vuelvo a hacer repetir lo mismo, de tal manera que se va grabando en su mente, y lo que estamos haciendo es hacer desarrollar y activar algunas neuronas inactivas que tienen relación con la capacidad lectora de poder memorizar, visualizar. Porque tú sabes, la rapidez de la lectura, pues la lectura rápida se basa en la técnica de no la lectura ni el silabeo, sino en la fotografía que hacemos de las palabras. Yeah. Entonces, es que sabe que cuando nació, él prácticamente fue forzado a dejarlo porque lo pusieron en una incubadora. ya. Y entonces hubo una separación más o menos de 2 días, a pesar de que el médico que me hizo la cesárea no lo hizo a tiempo y me lo retuvo prácticamente. Ajá. Y entonces, ¿sabe que él lo que ha hecho es... Ya, lo tuvieron ahí en la incubadora y no me dejaban hacerlo lactar. Y usted justo ha manifestado eso, ¿no? De que no quería lactar. Cuando yo prácticamente peleé en el seguro, me hicieron cesárea, y yo le dije, yo quiero ver a mi hijo y quiero verlo. No, pero pensamos que su mamá estaba grave. Entonces yo insistí, y cuando me lo dieron, la primera vez me lo dieron ya lactado. Entonces insistí en la tarde. Volví a ir y no quería lactar. Y justo con la boquita lo escupía, es lo que acaba usted de manifestarme, ¿no? Lo escupía, entonces le empecé a hablar. Yo en ese entonces no era cristiana porque era simplemente una catecúmena, entonces no entendía mucho de lo que es el poder de la palabra. Entonces, solamente le hablaba y le dije, te necesitamos en casa, tú eres importante. Empecé a decirle y casi lloré encima de él. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a reaccionar y en la tarde empezó a mamar. Y de ahí, bueno, creció y tuvo pues convulsiones, justo por lo que estoy viendo ahora, ¿no? Y tuvo convulsiones, fue difícil. A los 6 años ha entrado casi a controlar muchas cosas. Entonces, ahora ha mejorado un montón, pero no se me perdía en la calle, era difícil. Y en cambio ahora ya va solito a trabajar. Pero en el hospital yo lo quise llevar a un psicólogo, y por eso es que quizá ahora me he metido, porque yo no confiaba en los psicólogos ni en los psiquiatras. Él vio cómo no podía manejar las manos y le dijo que era un inútil, era un bruto. ¿Qué vas a hacer con este tarado? Me dijo así. Y lo único que hice es, lo saqué del consultorio y le dije, espérame, hijito. Cuando entré le dije, en el nombre de Jesús, yo vengo a decirle que usted es una persona que ni siquiera tiene un título. Yo he trabajado con médicos, pero no tienen el trato que usted tiene. Es un niño que tiene problemas, por eso le ayudo a amarrarse los zapatos, porque no tenía motricidad fina. Y fue difícil para él. Me dijo, mamá, no quiero que te maltrate. A ti te están maltratando, hijo, no a mí. Entonces, esto fue cuando tenía 9 años, más o menos. De ahí no queríamos saber nada con psicólogos, porque ves que lo veían, siempre tenía esa dificultad. Y prácticamente esto está como está mi hijo, es gracias a Dios. Y una vez mi pastor me dijo, bueno, él me dijo, mamá, yo quiero que me abrace un pastor, un hombre. Hablé con mi pastor y yo me puse a orar y empecé a hacer muchas cosas. Entonces me lo abrazó y ahí es donde empezó a mejorar. Por eso para él es difícil hablar de un psicólogo o un psiquiatra, pese a que ha estado recibiendo sales.
es difícil enfrentarse a ellos, me dice, porque para ellos soy inútil. No quiere nada saber. Ahora mismo quiero que le den un tratamiento o algo. Y me dice, ¿para qué, mamá? ¿Para qué? Si solo es Dios quien me ha ayudado. Y el pastor Daniel, no hay más, me dijo. Entonces, por eso lo único que le queda ahorita es esto, que le digo, es la tartamudez que tiene. Claro que ha mejorado, tiene una memoria, casi ha sido restaurada un buen porcentaje, quizá un 60%, y ya puede irse solo, camina solo, ya no depende mucho de mí, porque para hacer algunos papeles sí, nada más. Pero después, como le digo, es el tartamudeo, es lo que quisiera ayudarlo todavía. Mira, hermana, yo te digo de lo que me ha sacado el Señor. A mí me ha sacado de las drogas. Y he fumado pasta básica de cocaína. Y yo no podía formular oraciones completas. Y las oraciones completas, en algunas de ellas, en algunos momentos, me hacía un hueco y un vacío, tenía lagunas. Y no sabía de qué estaba hablando. Y cuando empecé a leer, no podía entender. Había perdido la capacidad de comprensión lectora tremendamente. Yo te pregunto, ¿tú me crees ahora, hablando como estoy ahora con ustedes, que he sido esa persona? No, pensé que no. Yo da pena. Usted ve a un fumón, a un drogadicto de esos que hablan y solamente puedes decir que creo que conocen alrededor de 200 o 350 palabras de todo su vocabulario, de la riqueza de miles de palabras que nosotros tenemos en el idioma castellano. ¿Y sabes en qué consistió? Justamente, la única manera para ejercitar los músculos es levantando pesas, y la única manera de ejercitar el cerebro es levantando pesas de lecturas. Y la lectura que tiene que hacer su hijo es, o él, aconsejado por usted o acompañado con usted, en voz alta. Usted tiene que acompañarle. Y lo que tiene que hacer es, no tenga en cuenta si comprende o no al comienzo. Lo que tiene que hacer es, primero tiene que desarrollar la capacidad de fotografía que nosotros tenemos en la visión. La capacidad de fotografiar para que nosotros podamos leer rápido. Entonces, él va a empezar, o sea, él ya debe estar leyendo. Él lee todavía apuntando las palabras, después la siguiente y la que viene y la que viene. Ya lee muy bien, mire, ya puede relacionar inclusive, porque todo lo hacemos a base de la Biblia. ¿Sabe qué hace? Relaciona muy bien los pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo y dice, y saca de ahí enseñanzas. Entonces, lo que tienes que seguir haciendo es que eso déjame terminar aquí en esta parte. Ya, está bien. Él empieza, vamos a suponer, con una velocidad de 0 a 20, está en una velocidad de 8. Él tiene que ir aumentando a 10, luego a 12, luego a 14, luego a 16, a 18 y después a 20. ¿Qué significa esto? Él tiene que leer, por ejemplo, para el niño los pequeños problemas también pueden originar grandes conflictos en los cuales reaccionan con fiebre. Primera velocidad. Segunda velocidad. Para el niño los pequeños problemas también pueden originar grandes conflictos en los cuales reaccionan con fiebre. Para el niño los pequeños problemas también pueden originar grandes conflictos a los cuales reaccionan con fiebre. O sea, esto es lo que tiene que hacer. Y tiene que repetir las mismas palabras. Que lo que tenemos que hacer es conectar las deficiencias de las neuronas que todavía no las... O sea, las neuronas deficientes que tienen que ir conectándose con otras para agilizarlas. Como es un ejercicio, digamos, de esforzar, digamos, un poquito con exactamente. Ya está. Eso es lo que tiene que hacer. Y créamelo, si lo hace, yo estoy seguro que en un mes su cuadro será mejor. Y su tartamudez, sin que se dé cuenta, va a desaparecer. Lo voy a hacer. Muchas gracias. De verdad me ha dado usted mucha confianza, lo he escuchado tanto que me gustaría inclusive que usted lo pueda conocer, porque ahora le estoy dando eso, ¿no? Que puedes hablar, puedes conversar con el doctor Mauro y me dice un poquito más adelante, pero no lo estoy forzando. Y sí, entonces ha mejorado, como le digo, muchísimo porque
Es más, me dijeron, es un inútil, no va a caminar, porque no caminaba, no va a mirar, no va a oír, era pues nulo. Entonces ha ido cambiando, yo he aprendido, como le dije la vez pasada, aprendí a tomar autoridad y es donde he comido la palabra y he vertido palabras sobre él, he desatado muchas cosas, con él he aprendido. A veces digo, gracias a ello es que he podido conocer la palabra y he podido saber que hay un Dios vivo y poderoso y ha podido hacer muchas cosas en él. Ya. Y, Mira, lamento por la actitud de los colegas que no has tenido bueno, espero que el Señor les ayude también a sí, ellos, ¿no? Pero por otro lado, quiero aprovechar la oportunidad de lo que tú mencionaste, es algo, y que está en relación a lo que estamos viendo acá. Mira, tú dices que el bebé, cuando te lo trajeron, ¿qué pasó contigo? ¿Quiso el pezón? lo rechazaba, lo empezó a querer como sacar. Me parece, no me aceptaba. ¿Por qué? Probablemente porque yo lo estaba buscando o lo rechacé también. No. ¿Sabes por qué? Esto es lo que quiero que capten todos. Cuando el bebé nace, desde el momento que nace, él está tomando contacto. Entonces, el primer contacto que tomas es con los médicos, pero esto va a pasar desapercibido porque inmediatamente le ponen en el pecho de la mamá. Y lo que hace una reconexión. Lo que él ha estado ya teniendo dentro del vientre son las palpitaciones de la madre, pero ahora lo está haciendo afuera, lo está registrando. Ojo, cuando hablamos de registrar es que el cerebro límbico está en ese ejercicio. Punto 1. Punto 2. Esto no ha tenido tu niño. Sí, porque se lo llevaron cianótico. Exactamente. ¿Cuál fue su primer contacto? Se lo llevaron cianótico. ¿Cuál fue su primer contacto? Una cuna sin afecto, un lugar sin conexión de latidos y sensaciones psíquicas, pero eso no es todo. Como tenía que alimentar, es muy probable que le dieron un biberón. Sí. ¿Cuál fue su primer contacto? Un jeve. Claro. Ahora, ¿están entendiendo esto? Esto es lo que quiero que entendamos lo que está pasando en los registros cerebrales que el niño está teniendo desde muy pequeño. Y cuando constantemente yo estoy hablando de los registros infantiles, nos referimos a eso. Cuando lo ponen en contacto con la parte de la carne, el niño lo rechaza porque es desconocido para él. Sí, entendí ahora sí. Ahora, eso se ha corregido por la insistencia que tú has hecho hasta que el niño, por una reacción natural que tiene que ver con lo que dice Sigmund Freud, por los dos principios, el principio del placer y el principio de la realidad. El principio del placer es que el cuerpo le exige alimentos y cubrir sus necesidades para sentirse satisfecho. Por el elemento del principio de placer, se ha tenido que acomodar al pezón tuyo porque ya no recibía lo otro. Y con esto se olvidó el jeve. O sea, que era un segundo reconocimiento para él. Exactamente, y se borró lo otro. Si eso hubiera continuado, que es muy probable que hubiera rechazado tus pezones. El pezón, ¿no? Claro que sí. Pero luego, por eso hay capacidad de corregir. Esto es lo que también quiero que entiendan todos. Si es bien cierto que su primer contacto ha sido ello, se ha quedado marcado, lo que va a hacer es va a rechazar. Pero luego se puede hacer la reconstrucción de esto, insistiendo y aprovechando las partes de desarrollo fisiológico que tenemos nosotros, que es la satisfacción a nuestras necesidades. Se ha visto obligado a tener que recibir el pezón del que no estaba acostumbrado hasta que se acostumbró y se borró lo otro. Ya. Entonces, ¿cuál es la teoría aquí? Significa que se puede recuperar tu hijo mucho más todavía. Eso quiero. Mucho más. Así es que tenle fe, échale ganas.
Hay más preguntas, por favor, para que no robemos nosotros el Muchas espacio. gracias. Pastor, Muchas gracias. Pastor César, la hermana que no tenía mucho audio, me pidió Ya. que le haga 2 preguntas. Ya. El caso de una niña que tiene 7 años y se dice que se arranca los cabellos a tal punto que tiene partes ya, que no tiene Mechones. cabello, mechones que no tiene, y bueno, no, solo eso me ha dicho, no sé más el trasfondo. Esa es una pregunta. Y lo otro, un niño de 2 años que no habla, solo señala lo que quiere, o sea, cuando le dicen, él entiende lo que le dicen y señala, se comunica señalando nada más, o sea, ¿por qué sucede? Esas 2 preguntas, pastor. La primera cosa que yo preguntaría en los 2 casos es ¿cuántos años tienen los 2? Primer punto. La niña 7 años, ¿okay? La niña 7 y el niño 2 años. Ok, los 2 tienen una relación o una referencia relacionada con el afecto. Algo ha pasado. Y ahí se tiene que hacer lo que es la historia, o sea, hacer las preguntas de retroceso para ver en qué momento ha ocurrido o está ocurriendo algo que la niña, en su desesperación, ha empezado a arrancarse los cabellos porque está comunicando algo, quiere comunicar. Es imposible no comunicar con los gestos. Ella está diciendo algo. Y lo que ellos están viendo es la parte externa, pero no están viendo la parte profunda. Les está doliendo que ella se está arrancando los cabellos. Entonces, como se arrancan los cabellos, ellos lo que hacen es, se hacen un examen a sí mismos y dicen, ¿qué va a pasar con mi hija sin el cabello? Pero lo que no estamos pensando allí es qué hay detrás de ese arranque de cabello. Ese es lo importante. Y se tiene que preguntar a ellos para que se haga un examen de cómo se comporta. Te pongo un ejemplo rapidito. Una señora me llama y me dice, ay, doctor, me dice, por favor, mira, le he pedido a Dina, y tu hermana, ¿no?, que me dé tu teléfono y que yo necesito que mi hijo tiene 14 años y que lo vea usted, por favor. Mire, ya no puedo más. Se ha revelado, me insulta, me reta y por último, es ateo. Yo le digo, yo necesito tener una sesión con usted. No, me dice mi hijo que no. Yo necesito tener una sesión con usted. Y me insistió, y yo insistí. Y al final me dice, ya lo entiendo. Y no me vuelve a llamar nunca más. Y lo único que yo quería era pedir las referencias. Y diría lo mismo. Necesitamos tener las referencias. Eso me va a ayudar a mí a llegar hacia porque otra vez allí, otra vez lo que estoy conversando con Aurora, ¿no? Ahí te está apareciendo con un nombre de Betty, aquí sé. Sí. ¿Tú eres Betty o eres Aurora? Soy Betty, Betty Aquise, pastor. Ok, Betty. Lo que Betty te está diciendo, lo mismo que estoy diciendo, ¿por qué rechazaba el niño si todavía no tiene la capacidad mental de rechazar? No te quiero. ¿Y cuál ha sido la primera impresión según lo que puedo ver con Betty? Decía, me rechazaba. No, no te rechazaba. Es que su primer contacto fue con Jebe. No le ha rechazado. Pero nosotros hacemos una interpretación de esto. Y lo que nosotros tenemos que decir es, ¿qué está mencionando ahí? ¿Por qué está? Porque ese es un rechazo hacia alguien. Se arrancha los pelos y es muy probable que está viendo que está consiguiendo reacciones en las otras personas y preocupación. Y esto le está empezando a satisfacer a la niña. ¿Dónde está el origen del problema? Tenemos que regresar. Por eso que yo le pregunté a ella, la primera mamadera que recibió, o la primera alimentación que recibió tu hijo, ¿quién se lo dio? Fue con biberón. Ahí está el origen. No le rechazaba a ella, sino hay un desconocimiento del primer contacto que ha tenido. Era con Jebe, no con carne ni con pezón. Hay que ver los cuadros, Abigail.
Bien. Pensé que se había desmayado. No, es que... ¿Qué le Ya, pasó? muy bien. Dije yo, Dios. Bueno, alguien más tiene, le voy a transmitir a la hermana, creo que sí está conectada, pero por si acaso no había escuchado, pastor. Muchas gracias. Ya, está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quisiera hacerle una pregunta. Me hicieron, como saben del problema de mi hijo, había una señora que tenía una niña que dice que le pegaba a su mamá, le cacheteaba cada vez que lo dejaba con el abuelo. Y yo le dije simplemente, tendrían que averiguar qué es lo que está pasando con el abuelo, o que no era su abuelo, sino era un padrastro, me parece. Y por eso le pegaba a la mamá. No sé hasta qué punto esta señora no quería admitir que había algo, pero le estaba pegando a su mamá, le daba cachetadas. Mira, me fui a hacer un examen, me invitaron al colegio Fátima en Ayacucho. Me dijeron, por favor, hágales una charla a las niñas de 7 años. Y yo dije, no hay problema. Entonces, les hice una charla a ellas y luego les dije, ok, vamos a repartir un papelito a todos. Por favor. Y les dije 2 preguntas. Pongan allí 2 cosas muy importantes que ustedes crean que les interesan. Y la profesora dice, no, aquí todas mis niñas me tienen confianza. Todas. Yo sé lo que pasa con cada una de ellas. Ah, hoy, qué bueno, le dije, profesora. Eso es muy buen trabajo, entonces, de usted. No creo que ella. ¿Está seguro que no hay nada? No, no, no hay nada. Me dice. Ok, repartí el papel. 3 niñas manifestaron allí. Mira, ¿sabes cuál fue el secreto cuando les dije a ellas? Ok, jovencitas, escriban todo lo que quieren, ni la profesora va a saber. Solo yo voy a saber. Y una vez que yo lo sé, lo voy a romper. Y no pongan sus nombres. Ya. Recibimos el papel. 3 casos. El abuelo. Ya. Entonces estoy en lo correcto. Y cuando la profesora vio, no lo quería creer. Sí, son las primeras. Y después una de las niñas se acercó y calladamente me dijo, yo quiero conversar con usted. Yo le dije, mira, le digo, pero me pones en un aprieto porque entonces voy a estar igual como el abuelo y de repente van a creer que estoy haciendo algo contigo. Le digo, me estás poniéndome en dificultades. La niña, sí, yo sé, me dice. La niña, muy, muy bien, claro. Pero yo quiero conversar con usted. Ok, ¿qué tal? Entonces lo hacemos en el mismo colegio. No, pero que no quiero que me vea mi profesora, pero ese es el problema, le digo. Si me ven que me voy contigo, entonces hicimos todo lo que es posible. Y allí la niña, con toda tranquilidad, me lo dijo. Pa. Ya está. ¿Cómo llevo el caso si la niña me está confiando? Yo le digo, mira, le digo, yo tengo que denunciarlo. Tú me tienes que autorizar. Mira, es que yo, le digo, lo siento, pero yo he tenido confianza con usted. Ok, le dije, vamos a hacer una cosa. Le digo, ¿tú quieres justicia? Sí, me dice. No tengas miedo entonces. Vamos a hacer, ellos te van a apoyar, no te preocupes. Y tú puedes decir hasta dónde quieres que se comunique esto, tu profesora lo va a manejar de una manera adecuada. Así que lo derivé y se acabó. Cuando la niña golpea a alguien, le está diciéndole, no me dejes. Porque No ella lo tiene hagas. 3 años. Ya. El problema de los niños es que no saben cómo comunicar y lo hacen a través de su niño natural. Ya. Y su niño natural está siendo conducido por su niño profesor. Ah, claro. Así que Hay que hacerlo. ahí hay algo. Sí, hay algo. Y no quieren reconocerlos. Tiene 3 añitos. Ya. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí. Bien. Ha sido un gusto, Abigail.